Las torres de San Cucao, y la leyenda de Diego Meléndez de Valdés, el valiente. La Torre de los Valdés, conocida también como Castillo de San Cucao, data de mediados del siglo XIV, cuando Diego Menéndez Valdés, el mayor, construye la torre original. Cuenta la leyenda que Diego Meléndez de Valdés, conocido como el Valiente, era uno de los capitanes del rey Pedro I, apodado el Cruel por sus enemigos y el Justiciero por sus súbditos, durante la Guerra Civil Castellana causada por la rebelión de Enrique de Trastámara, al que don Diego había negado refugio en su castillo de San Cucao durante las primeras revueltas. Cuando su señor Pedro I cayó muerto, Enrique pasó a ser el nuevo rey de Castilla y envió a Asturias a Pedro Ruiz Sarmiento, adelantado mayor de Galicia, a confiscar los bienes de los vencidos y a derribar las por aquel entonces famosas Torres de Llanera. Diego pudo escapar disfrazándose de monje benedictino gracias a la ayuda del abad de San Vicente de Oviedo. Con ganas de poner tierra de por medio, pero no de ser acusado de cobarde, Diego Meléndez peregrinó en su huida hasta la ciudad de Jerusalén donde se reencontró con su mujer. Pasaron después al reino de Chipre, donde combatió contra los genoveses y fue nombrado conde por el rey Jacobo de Lusignan. Volvió don Diego a tierras de Castilla y entró al servicio de uno de los primos del rey haciéndose pasar por otra persona en espera de la oportunidad para redimirse y recuperar lo que era suyo. Y la oportunidad llegó en una jornada en Valladolid, donde se celebraba un gran torneo y los caballeros españoles estaban siendo incapaces de derrotar a los franceses. Mandó el rey Enrique llamar a sus caballeros de los reinos de León y Galicia y, para su alivio y orgullo, uno de los del séquito de su primo fue capaz de batir uno a uno a todos los caballeros de Francia. El rey prometió al caballero otorgarle lo que le pidiera, pero humildemente aquel hombre solo pidió, que se otorgase la vida a un hombre que por ser fiel a su señor estaba condenado a muerte. Concedió el rey el perdón pensando que se refería el caballero a uno de sus escuderos y se llevó sorpresa mayúscula cuando don Diego reveló su verdadera identidad. El rey mantuvo su palabra, le perdonó la vida, le restituyó sus bienes, le dio permiso para reconstruir las torres y lo nombró guarda mayor de su hijo don Juan. Gracias a ese perdón real don Diego reconstruyó las torres de San Cucao. Tanto la torre como el cuerpo rectangular añadido fueron restauradas y reformadas en distintas épocas hasta configurar la construcción actual, que conserva de la original su estructura general y unas pequeñas ventanas geminadas con 3 escudos de armas.